Bienvenidos una vez más a otro Aciertas Webinar. Este es el tercero de esta quinta edición de Aciertas. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a Ángel Blanco, que es catedrático de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Málaga. Es experto en didáctica de las ciencias, en innovación educativa, en formación de profesorado de ciencias y además es presidente de la asociación APICE, que es la asociación, lo quiero decir bien, Asociación Española de Profesores e Investigadores en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Muy bien. Nombrecito fácil, pero que a veces se te pueden olvidar los diferentes nombres. Hoy viene, como digo, Ángel, para hablarnos sobre alfabetización de la ciencia y es algo que ha despertado bastante interés entre vosotros, así que yo creo que va a ser un webinar muy interesante, tanto por la experiencia que tiene Ángel como por las preguntas que puedan surgir por parte de vuestro. Así que, bueno, bienvenido también, Ángel. Y antes de darte paso para que empieces, solo voy a recordar una serie de cosas. La primera es que, como sabéis, este webinar se está grabando para que a partir de mañana podáis tenerlo también para que lo podáis visualizar a posteriori en el canal de YouTube de Aciertas. Por otro lado, os voy a pedir que mientras Ángel está dando su charla, pues que tengáis los micrófonos cerrados, ¿vale? Si queréis hacer alguna pregunta mientras él está hablando, podéis hacerla a través del chat. Él en un momento dado va a hacer una pausa para que podáis hacer preguntas si queréis en vivo, es decir, levantáis la manita. Sabéis que tenéis aquí una opción en la parte de abajo de Zoom. Podéis levantar la mano y decirlas en voz alta o escribirlas por el chat como queráis. Y nada más, ya te doy paso para que empieces cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas las que estéis por aquí presentes. Algunos de vosotros y vosotras sí os conozco por el nombre, ya sé quién soy, a otros no, pero a todos, por supuesto, gracias por estar aquí. Quería también comenzar agradeciendo la invitación que me han realizado desde el proyecto Acierta, en particular pues a la secretaria técnica, a Inma, que ha sido la persona que ha contactado conmigo, a través de la propuesta que me llegó de mi colega, amigo y tocayo, como le acabo de decir, Ángel Esquerra, de la Universidad Complutense de Madrid, que fue el que me contactó conmigo y me ofreció, me dijo la posibilidad de tratar este tema. Yo le dije que sí, porque siempre suelo decir muchas veces que sí, ¿no? Creo que es importante que todos los que estamos implicados, interesados en la educación científica, pues apoyemos todas las iniciativas como esta, que me parece muy relevante, porque la preocupación por la educación científica en las edades tempranas es una preocupación que tenemos todos, que yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo en ella. Y la idea del proyecto Acierta es que, como su nombre dice, creo que ha acertado al plantear el enfoque de indagación a esas edades y sobre todo el trabajar, como dicen, en redes transversales, el que haya científicos, científicas, que haya profesores, gente didáctica, que creo que es una opción muy importante y que está muy bien hecha. Si os parece, voy a empezar la presentación y ya me decís si voy a poner aquí arriba. A ver dónde está. A ver, ¿por qué no sale aquí ahora esto? Que antes me salía la presentación. Aquí, compartir pantalla. No sé si lo estáis viendo ya. Sí, ¿no? ¿Se ve? ¿Podéis confirmar si se ve? Sí, se ¿no? ve, se ve. Vale, pues nada. Pues bien, como comentaba, pues vamos a tratar de abordar el tema de la alfabetización científica, ¿no? Yo le he llamado a la conferencia 5 aspectos clave. Yo estoy seguro que todos los profesores e investigadores, sobre todo los que trabajamos en el ámbito de la educación científica, aunque yo creo que en otros ámbitos también, conocemos el término de alfabetización científica. Se trata de un concepto presente en muchos ámbitos de la educación y de la divulgación científica, aunque no siempre con el mismo significado.
En la diapositiva podéis ver, yo he mostrado aquí algunos de los libros de amplia difusión sobre este concepto en distintos momentos, desde los años 80 hasta algunos un poco más recientes, que como veis pues lo presentan como alfabetización científica o alfabetización científico-tecnológica, y acompañado de, a lo mejor relacionado con otros términos como finalidades de la educación científica, como en el caso del libro de Furet, o con la educación para la ciudadanía, o también con ciencia para todos, ¿no? En lo que sí existe, desde mi punto de vista, bastante acuerdo, y se puede ver en la literatura, es considerarla hoy día, o desde el momento en que se planteó, como una de las finalidades más importantes, si no la más, de la educación científica. De hecho, por ejemplo, Vivi en 1997 expresaba, o lo decía de esta forma, ¿no? Como que la alfabetización científica expresa el más elevado y el más admirable objetivo de la educación científica, es decir, aquello por lo que todos los profesores y profesoras y educadores en ciencia deberíamos de trabajar para mejorar la alfabetización científica de nuestros estudiantes y en general de toda la ciudadanía. Sin embargo, ya desde los primeros momentos que se vio que era un concepto complejo, ¿no? Por las razones que ahora pasaré a exponer. Y eso llevó a algunos críticos, ¿no?, a considerar que quizá la alfabetización científica podría ser como una meta inalcanzable, ¿no? Y en algunos casos, como en el caso de Shamo, hablaba de un mito cultural sobre algo que difícilmente se podría alcanzar, ¿no? Bueno, pues es verdad que puede ser complejo, pero como decían Acevedo, Vázquez y Manacero respondiendo a Shamos, decían que las utopías ideales siempre han sido poderosos motores de identidad colectiva, ¿no?, para el progreso de muchas áreas en nuestra vida, ¿no? Y como puede ser la educación científica, es decir, aunque sea una empresa compleja, como decía Vivi, merece la pena trabajar con ella, ¿no? Estando de acuerdo con Vivi y los educadores en ciencia y los investigadores en didáctica de la ciencia, tenemos que preguntarnos, tenemos que decir, bueno, si la alfabetización científica es tan importante, ¿cómo podemos ayudar a los estudiantes a mejorar sus niveles de alfabetización científica? Yo creo que esta es la pregunta importante y pertinente desde el ámbito de la didáctica de la ciencia, ¿no? Bien, pues bueno, ¿cómo podemos abordar un poco esto? Yo he planteado en este webinar que vamos a abordar esta cuestión planteando algunos aspectos, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál es la génesis del término? Que eso creo que siempre es importante para ayudarnos a fijar sus significados, sus posibles significados, ¿no? ¿Cómo entenderla? Como ya veremos, hay distintos puntos de vista, cómo podemos entenderla. Y sobre todo también cómo entenderla y cómo concretarla para la acción educativa, que yo creo que es de los aspectos más importantes. Por otro lado, también ver un poco qué relación tiene este concepto con las competencias en general y con las competencias científicas, que como sabéis son desde hace unos años el enfoque que se ha adoptado en muchos currículums escolares como los nuestros, los de nuestro país, ¿no? También es importante, yo creo que es uno de los aspectos que siempre producen más problemas, es la relación con los conocimientos científicos, ¿no? Este tema de la alfabetización con los conocimientos científicos. Y finalmente abordaremos algunas propuestas y orientaciones didácticas para desarrollarla en el aula mediante algunos de los enfoques que pueda haber. De hecho, hay un buen número de enfoques, mediante lo que nosotros denominamos el tratamiento en la enseñanza de la ciencia de problemas de la vida diaria. Estas propuestas que yo presentaré son resultados del trabajo de nuestro grupo de investigación desde hace ya pues 12 años, y iré presentando estas propuestas y ver un poco cómo entendemos nosotros el desarrollo, la ayuda al desarrollo de la alfabetización científica. Bueno, en primer lugar hay que decir que ya desde la década de los 80 del siglo XX, del siglo anterior, incluso hay algunas referencias anteriores, pero sobre todo desde esa década y sobre todo en los países anglosajones y del norte de Europa,
se comienza a utilizar de una manera ya más frecuente en la literatura, en los informes, el concepto de alfabetización científica o alfabetización científico-literaria, perdón, tecnológica. Yo aquí, cuando hable de alfabetización científica, me refiero a alfabetización científica y tecnológica, ¿no? Se trata, como se ha dicho, de una metáfora que alude también a la alfabetización lectoescritora del siglo XIX, que intenta compararlo, ¿no? Fourier comparaba la fuerte promoción de la alfabetización científico-tecnológica que se consideraba ya necesaria en esa época para vivir en un mundo que cada vez está más impregnado de ciencia y tecnología, y en la nueva sociedad de la información y el conocimiento, ¿no? Y lo comparaba con esa alfabetización lectoescritora que se impulsó a finales del siglo XIX, en algunos países, en el nuestro incluso abarcaba casi toda el siglo XX, ¿no? Y que buscaba, su finalidad era la integración de las personas en una sociedad de un corte industrializada, era la sociedad y el mundo de la industrialización, ¿no? De hecho, ese Día Internacional de la Alfabetización todavía en muchos casos y en muchas situaciones se conmemora, ¿no? Aunque se trata de una perspectiva muy global, en la que participan científicos, académicos, medios de comunicación y de divulgación de la ciencia, recibió de sus orígenes un fuerte impulso desde el campo de la educación científica, sobre todo a través de organismos y asociaciones de profesores. Una de ellas, por ejemplo, ya en el año 1982, la Asociación Nacional de Enseñanza de la Ciencia de Estados Unidos recogía la idea de alfabetización científica que se ha difundido mucho en la literatura, ¿no? Y como veis, decía que en aquella época, estamos hablando de hace ya 40 años, que el objetivo de la formación científica va a ser formar ciudadanos científicamente alfabetizados, ¿no? Que entiendan cómo la ciencia, la tecnología y la sociedad se influyen mutuamente. Esto tiene mucho que ver con el enfoque que todos conocemos de las relaciones ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Y que sean capaces de emplear sus conocimientos en toma de decisiones en su vida diaria. Era la forma que se abordaba la alfabetización científica, ¿no? En su origen, este concepto trataba de aglutinar y de dar forma educativa a palabras clave como, además de ciencia y tecnología, podemos decir sería lo habitual, lo más curricular, lo más entendible en la enseñanza de la ciencia, a otras palabras clave como ciudadano, democracia, también acción social, es decir, que incluían también las perspectivas, intentaba también de unir las perspectivas locales, nacionales y globales, incluyendo también las multiculturales, ¿no? Al dirigir la educación científica hacia la formación de una ciudadanía, podríamos llamarle científicamente culta, la enseñanza de la ciencia tenía que dar un salto desde objetivos muy ligados a las propias disciplinas hacia otros en los que objetivos que trataran o lograran o intentaran buscar una formación más integral de las personas, ¿no? Se pensaba también que la extensión de la alfabetización científica a todas las personas, esa ciencia para todos, ¿no? Era desde luego incompatible o difícilmente compatible con una finalidad exclusivamente propedéutica de la enseñanza de la ciencia, es decir, con una ciencia escolar relevante solo para proseguir estudios científicos superiores, ¿no? Solo digo, no que no incluya también esa finalidad, pero no solo eso. Pues bien, claro, otra pregunta importante a la hora de intentar precisar este término y acotarlo es qué se entiende por un ciudadano o una ciudadana científicamente alfabetizado, ¿no? No es evidentemente una pregunta sencilla, y a pesar del impacto que la noción de alfabetización científica estaba teniendo en los currículums escolares de muchos países y en los diversos intentos para definir esta noción, todavía a comienzos de este siglo muchos autores planteaba que seguía siendo un concepto muy amplio y cambiante, es decir, un concepto en el que no existía un consenso de expertos, y como también se decía que no tenía una definición operativa clara a pesar de las numerosas formas en que se había definido. Es decir,
todo el mundo estamos de acuerdo con esa finalidad de mejorar la educación, la educación científica mediante la alfabetización científica, pero era difícil ponerse de acuerdo cuáles eran los aspectos concretos que desde la enseñanza de la ciencia habría que abordar, ¿no? De hecho, en muchos países hay listados, amplios listados, algunos de esta bibliografía. De hecho, en muchos países se ha llegado a asociar con un cuerpo de conocimientos curriculares tan extenso que a veces iba más allá incluso de lo que se había pensado para estudiantes que optaban por estudiar ciencia. Es decir, si pensamos todo lo que un ciudadano científicamente alfabetizado debe poseer, algunas veces esos listados eran muy extensos, ¿no? Las razones de esta situación podemos encontrarlas desde dos puntos de vista. Por un lado, porque hay diferentes perspectivas sobre lo que una sociedad demanda de sus ciudadanos en una época determinada, ¿no? Es decir, las sociedades también cambian, la vida se hace más compleja, el conocimiento científico y tecnológico cada vez impregnan más distintas áreas de nuestra vida, y entonces a lo mejor pensamos que distintos puntos de vista sobre qué necesita un ciudadano para estar científicamente alfabetizado. Y también porque esas demandas pueden cambiar con el tiempo. Pero por otro lado, porque hay diversas maneras también de concretarla en el sistema escolar, porque hay diferentes puntos de vista sobre las finalidades y objetivos de la enseñanza de la ciencia. En este sentido, este esquema del trabajo de nuestro compañero José Antonio Acevedo, que aprovecho para hacer un pequeño recuerdo de su memoria, ya que ha fallecido recientemente, y bueno, recordar sus relevantes aportaciones a la didáctica de la ciencia. Pues nuestro compañero Acevedo en este artículo, que yo os recomiendo que lo leáis, porque aunque pueda tener ya cerca de 20 años, yo creo que las ideas están vigentes y hace una muy buena reflexión sobre el tema de la alfabetización. Pues bien, ahí lo que intenta mostrar es que la relevancia de las ciencias escolares y la relevancia que nosotros pensemos que la ciencia puede tener para los estudiantes puede ser muy diversa. Y ahí hay un listado de diferentes puntos de vista: el propedéutico, una relevancia democrática, funcional. Esos distintos tipos de relevancia darían lugar a distintas finalidades de la enseñanza de la ciencia y por tanto a distintas formas de entender la alfabetización científica. Una categorización que puede ser útil y que también se ha utilizado mucho en la literatura es la de Robert, que plantea que podemos entender la alfabetización científica de dos formas, que hay como dos visiones sobre ella, ¿no? Uno es la que le llama la visión 1, que es una perspectiva de la alfabetización científica centrada en los productos y en los procesos de la ciencia, es decir, centrada en la ciencia en sí mismo, como un objeto en sí misma. Esa sería la que Robert llama la visión 1. Mientras que la visión 2 está centrada en situaciones de la vida diaria que tiene un componente científico. Sería aquella que se plantea darle un protagonismo escolar a la vida diaria donde los estudiantes como ciudadanos viven, y darle un protagonismo a esa vida diaria en la alfabetización. En principio no tendrían por qué ser dos visiones incompatibles entre sí, de hecho no tienen por qué, pero lo que sí se ha visto es que la integración de ambas en la práctica educativa es compleja. Es difícil, como hemos visto antes, poder llevar adelante todas esas tipos de finalidades de la educación científica y aunarlas todas en la práctica educativa. También hay que tener en cuenta que depende de la etapa educativa a la que nos estemos refiriendo, ¿no? Entonces no es lo mismo la educación primaria que la educación secundaria obligatoria o que el bachillerato o etapas superiores. Ya digo que esta categorización de Robert se ha difundido bastante y yo creo que es útil un poco, por lo menos para situarnos sobre el concepto de alfabetización científica. Pues bien, el programa PISA, y como ya de sobra es conocido por todos,
en el año 2006 y después en el 2015 planteó un esquema de evaluación en ciencia en la que utilizó el concepto de alfabetización como referente para dicha evaluación, ¿no? En el año 2015 revisó el marco inicialmente planteado y la define en esta. Hay algunas diferencias entre la forma de, no sustanciales, pero sí un poco de redacción, entre la forma en que lo hace en 2006 y en 2015, y la define como la capacidad de comprometerse con cuestiones relacionadas con la ciencia y con la idea de la ciencia como ciudadano reflexivo. Sí. Y dice que una persona científicamente alfabetizada está dispuesta a participar en un discurso razonado sobre ciencia y tecnología, que requiere unas competencias para explicar fenómenos, evaluar y diseñar indagaciones, interpretar datos y evidencias científicas. Es decir, yo entiendo que PISA, tal como está redactado, toma cosas de las dos visiones de la alfabetización de Robert, pero de alguna manera resalta o pone el protagonismo sobre todo en la visión 2, es decir, en cómo esas ideas de la ciencia se pueden utilizar en cuestiones de la vida diaria. Y aprovecho aquí un poco para una de las preguntas que se me habían hecho de Belén Yélamo, que preguntaba qué influencia tienen las redes sociales en la alfabetización o en la aparición de nuevos términos científicos, ¿no? Desde el punto de vista de esta visión de la alfabetización o de esta visión 2 de alfabetización relacionada con la vida diaria, pues yo creo, la influencia de las redes sociales hoy día son tremendas, puesto que la mayoría de muchos ciudadanos y sobre todo la mayoría de los chicos y chicas, jóvenes y adolescentes, por los datos que tenemos de los estudios, se informan sobre todo a partir mucho de redes sociales, ¿no? Luego, yo creo que las redes sociales, tanto para bien como para mal, tienen un papel muy importante hoy en la alfabetización científica. Puede tenerlo, no digo que lo tenga, puede tenerlo. Entonces yo creo que como educadores tenemos que utilizarlas y tenemos que tenerlas en cuenta, ¿no? Paralelamente, por las mismas fechas que aparecieron la evaluación en ciencia en los currículums PISA empezó en el año 2000, en el 2006 hizo la primera evaluación con el énfasis en ciencia. Por aquella época también se plantearon los currículums en España que planteaban también el desarrollo de competencias, ¿no? Como sabéis, en nuestro país, pues los currículums cambian desafortunadamente cada poco tiempo, y en el currículum actual, si no he perdido el hilo, este es el último, pero probablemente se están planteando los nuevos, pues puede decirse que la idea de alfabetización científica está de alguna manera implícita, ¿no? Pero no hay muchas referencias explícitas a este concepto, ¿no? Yo las que he encontrado dicen que la define como la familiarización con la naturaleza y la idea básica de la ciencia, ¿no? Que ayude a la comprensión de los problemas, a cuya solución puede contribuir el desarrollo científico-técnico. Y también resalta actitudes responsables dirigidas a sentar las bases de un desarrollo sostenible. Yo entiendo también que está un poco a caballo entre las dos visiones de la ciencia y también hace mucho hincapié de que los estudiantes utilicen esas ideas de la ciencia para comprender el desarrollo científico-técnico y también para crear determinados tipos de actitudes sobre el desarrollo sostenible, ¿no? Son algunos de los aspectos importantes de la vida diaria. A eso se refiere en la educación secundaria obligatoria. Y en el bachillerato dice que además de esta visión, debe facilitar una formación científica básica sólida que les permita enfrentarse con éxito a estudios posteriores. Bueno, estamos hablando de una etapa educativa no obligatoria. Si parece que en el bachillerato, de alguna manera, tal como está ahí, mi interpretación es que parece que se va más un poco a la visión 1 de la alfabetización de Robert, ¿no? Ya digo que no hay mucha referencia explícita a este concepto, en los currículos anteriores había alguna más, ¿no?
Claro que esto es lo que se desprende del análisis o de la interpretación que yo hago del currículum. Otra cosa es después, como sabemos, lo que ocurre en la práctica educativa. Bien, ¿y qué relación tiene las competencias, perdón, la alfabetización con las competencias? Yo creo que a partir del planteamiento de los currículum escolares en términos de competencia y sobre todo de PISA, se planteó, desde mi punto de vista, una posible alternativa. No digo que sea la mejor o que no pueda haber otra, pero al menos desde este punto de vista, de esta alternativa, lo que se hacía era buscar una forma de concretar, de operativizar el concepto de alfabetización científica, que pudiera haber un marco, en este caso era un marco para la evaluación, pero en los currículums un marco para la enseñanza del término de la alfabetización. Como veis en esta figura, el PISA, en su marco de evaluación en ciencia, otorgaba a las competencias un papel central. Es como el elemento central de la evaluación en ciencia. Es decir, que para que los estudiantes sean capaces de desenvolverse en contextos personales, locales, nacionales o globales, requieren unas competencias. PISA ha definido algunas de ellas, no tienen por qué ser las únicas, ¿no? Ha definido esas 3 competencias que está ahí, que seguro que todos conocemos, aunque también indica que el que un estudiante desarrolle esas competencias o las ponga en juego, también está influenciado, lógicamente, por su conocimiento y por sus actitudes, ¿no? Es decir, que los conocimientos y actitudes son también evidentemente importantes, pero destacan, o el papel central lo ocupan esas competencias, ¿no? Nosotros, nuestro grupo de investigación, hicimos también en la primera mitad, sobre todo de la década anterior, dedicamos un tiempo importante a intentar precisar cómo podría entenderse el concepto de competencias científicas para la ciudadanía. Nos interesaba ver cuáles serían esos rasgos, esos aspectos clave, y planteamos un estudio Delphi en el que se preguntaba a un grupo de, podríamos llamarlo, expertos en distintas vertientes de la ciencia en España, científicos y ingenieros en activo, académicos de ciencia e ingeniería, profesores didactas de la ciencia, comunicadores y periodistas científicos, filósofos de la ciencia. Se le hizo esta pregunta de intentar llegar a un acuerdo y un consenso sobre esos aspectos del ámbito científico-tecnológico que deberían formar parte del bagaje de cualquier ciudadano para desenvolverse de forma adecuada en los diferentes contextos en los que se desarrolla su vida. Ya digo, a través de un estudio Delphi obtuvimos estos resultados. Es decir, todos, era un conjunto de 32 personas que a partir de la metodología Delphi, sin conocerse, sin interactuar cara a cara, llegamos a obtener estos 5 aspectos en los que todos estaban de acuerdo, en que eran conceptos muy importantes, tenían alto grado de valoración de su importancia, y en los que había también lo que llamamos una estabilidad en sus valoraciones, es decir, se mantenían esas valoraciones altas en las distintas rondas del estudio Delphi. La actitud y el espíritu crítico fue casi el que más destacó. Yo creo que hoy día eso, bueno, todos estamos de acuerdo en la importancia de la actitud o del pensamiento crítico, depende cómo se le denomine, pero había también otros 4 elementos que fueron importantes: la capacidad de razonamiento, de análisis, interpretación y argumentación en torno a fenómenos y a conocimientos científicos; la capacidad de buscar, analizar, sintetizar y comunicar la información; la responsabilidad individual y la capacidad del trabajo en equipo. Eran los 5 aspectos en los que hubo consenso entre el grupo de expertos que participaron en el estudio. Es verdad también que otros aspectos, como los conocimientos, algunos tipos de conocimiento científico o incluso algunos conocimientos sobre lo que llamamos la naturaleza de la ciencia, fueron también expresados y valorados alto por los expertos, pero no hubo ese acuerdo
con respecto a estos 5 puntos. Nosotros, este estudio nos ha hecho también ver la necesidad de estos elementos en concreto, estos aspectos, tenerlo en cuenta desde el punto de vista didáctico e intentar trabajarlo en nuestras propuestas y en nuestras propuestas didácticas, ¿no? Bien, como digo antes también, la relación con los conocimientos científicos es otro de los aspectos que yo creo que es importante a la hora de concretar y delimitar la alfabetización científica. Porque hay, como yo digo, esa tensión entre esa visión 1 de Robert y sobre todo con la visión más tradicional que hay de la enseñanza de la ciencia, que es transmitir a los alumnos conocimientos científicos, pero que sin dejar de que ser importante, claro, hay que aclarar y acotar cuáles serían esos conocimientos científicos que son realmente importantes para que los ciudadanos los puedan y lo tengan que utilizar. Y sobre todo porque la ciencia y los conocimientos científicos aumentan de una manera casi, podríamos decir hoy día, exponencial, que hay una gran cantidad de conocimientos científicos. ¿Cómo los miramos, cómo lo reducimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí hay, podemos decir, bastante acuerdo entre lo que expresa PISA en su esquema de evaluación y lo que expresan los currículos, ¿no? Entonces hablan de que hay tres tipos, al menos 2 grandes grupos de conocimientos que podríamos llamar conocimientos en ciencia, ¿no? Los propios conocimientos de ciencia, o los que solemos llamar conocimientos científicos, que son aquellos conocimientos que consideremos desde el punto de vista escolar relevantes a los ámbitos de la física, la química, la biología, la tecnología, ¿no? Entonces ahí están enumerados, pero también llaman la atención sobre la importancia que tienen lo que denominamos conocimientos sobre la ciencia, que son los que también se habla conocimientos sobre la naturaleza de la ciencia. Y aquí también se distinguen en aquellos conocimientos de procedimientos, que se le llama de procedimientos en los currículum, que tiene que ver con el conocimiento que tenemos sobre cómo funciona la investigación científica, la indagación, qué son las variables, cómo se controlan, las medidas, sus errores, de conocimientos de tipo de procedimental. Y también muy importantes los conocimientos de tipo epistémicos, que tienen que ver con cómo se produce el conocimiento científico, cuál es la naturaleza de los distintos productos que tiene la ciencia, los propósitos o los objetivos de la ciencia y la tecnología, los valores, etc. Por tanto, fijaros que ya el concepto de conocimiento lo ampliamos con respecto a lo que clásicamente se consideraba conocimientos de científicos, conocimientos escolares de ciencia. Claro, esto aún hace que el problema de la selección y la priorización de esos conceptos sean un aspecto importante, ¿no? Yo creo que hoy sí existe consenso, también por lo menos en el ámbito de la didáctica de la ciencia, sobre la necesidad de reducir y estructurar los contenidos conceptuales, ¿no? Lo que llamamos los conceptos, teorías y modelos, en torno a pocos, pero potentes ideas claves que puedan ser aquellas que se enseñen sobre todo en la etapa de la escolaridad obligatoria, hasta los 16 años, y que pensemos que son realmente aquellas que va a utilizar, que son verdaderamente importantes para que los estudiantes puedan utilizarlas en su vida diaria y les ayude a comprender y a participar más en esta sociedad, como hemos dicho, ampliamente impregnada por la ciencia y la tecnología. Hay varias propuestas, ¿no? Una de las que ha tenido quizás más difusión desde que se planteó sobre el año 2010 es la propuesta de Harley y colaboradores, ¿no? En que hablaban de grandes ideas de la educación en ciencia, ¿no? Y Harlem y en este estudio hablan de ideas de la ciencia, ideas sobre la ciencia. No, la otra no la he puesto, pero bueno, aquí lo que plantea es que quizás podíamos hacer como un catálogo de cuáles son esas grandes ideas que podrían ser útiles en la educación obligatoria, ¿no? Otras ideas serían también derivadas de esta, pero lo importante es que los estudiantes, al trabajarlo durante muchos cursos, en muchas asignaturas, pudieran llegar a estas ideas que están ahí, ¿no? Los modelos científicos escolares,
los que queremos que se aprendan en la escuela son aplicaciones de estas ideas clave a dominios concretos de fenómenos relevantes en nuestra vida, ¿no? Entonces, yo creo que la alfabetización científica, por supuesto, que necesita que los estudiantes tengan esas ideas, pero probablemente no se podrá abarcar todas aquellas conceptos, aquellas ideas sueltas que clásicamente se estaban enseñando en la didáctica de la ciencia, ¿no? Bueno, pues estos son algunos de los planteamientos que yo creo que nos pueden ayudar a entender un poco el concepto de alfabetización científica. Y si queréis aquí, hacemos ahora un pequeño parón y si queréis hacer alguna pregunta. Creo que en el chat hay por aquí alguna, voy a ver. Vale, pero ese... o alguna intervención o alguna cuestión sobre esta primera... Si queréis podéis levantar la mano, como os he dicho antes. ¿Tenéis alguna pregunta? O no sé, Ángel, si a lo mejor alguna de las preguntas que teníamos en... Bueno, no sé cómo... Es que las otras dos preguntas, quizá voy a aprovechar otro momento más. Vale. Sí, pero no sé si la compañera Belén, que sí está por ahí, que yo le había planteado una respuesta, no sé si ella aquí si está por ahí o quiere... No, no está. También me comentaba porque la pregunta era, ¿qué influencia tienen las redes sociales en la alfabetización? Ya digo, yo pienso en ese aspecto que sí, que hoy día las redes sociales pueden tener tanto para bien como para mal un papel importante en la alfabetización. Por ejemplo, ¿por qué? Bueno, fijaros que hoy día, gracias también a las redes sociales, se puede llegar a obtener una información, a preocuparse por unos temas relacionados con la ciencia y la tecnología, que antes a lo mejor es inviable para un ciudadano, ¿no? Es decir, que esa capacidad de acceso a información y a temas importantes. Estoy pensando también, por ejemplo, ahora en muchos proyectos que hay de ciencia ciudadana, es decir, donde los propios ciudadanos se involucran en proyectos científicos en los que colaboran, y eso las redes sociales y los medios y las tecnologías de información y la comunicación las ha hecho posible, ¿no? Pero evidentemente, yo creo que está ahora mismo en nuestra mente de todo. También por ahí está la desinformación, están los bulos, están las falsas noticias, es decir, que eso también llega a través de las redes sociales, ¿no? Y por tanto, ya digo, queramos o no, tenemos que tenerla presente porque alfabetizar científicamente a un ciudadano, entre otros aspectos, como hemos visto antes, es dotarlo de habilidades, herramientas y un cierto tipo de actitud a la gestión y a la crítica de la información que le llega, ¿no? Entonces eso es fundamental. También me preguntaba Belén por la aparición de nuevos términos científicos, pero no entendía muy bien esta parte de la pregunta o cuál era, y por tanto, pues no sé si ahora después a lo mejor me lo aclara. Pues Ruth tiene la mano levantada. Sí, porque al hilo de lo de los términos científicos y demás, ¿no crees que el término alfabetización científica se está utilizando mucho precisamente para lo contrario, para destacar el analfabetismo de la población? Es como si fuera una forma de decir nosotros somos los que estamos alfabetizados científicamente y el resto son analfabetos, ¿no? Es casi como un insulto, ¿no? Claro. Bueno, sí, hombre, esto como todos los términos se puede utilizar de muchas maneras. También claro, si tú lo entiendes como que es algo de todo o nada, ¿no? Pues puedes decir, no, las personas no saben. Yo creo que no, realmente nadie puede decir que yo creo que sea científicamente alfabetizado de una manera... yo creo que es una expresión, como dice, yo la veo positivamente, ¿no? Positivamente, aunque es verdad que tampoco la utilicemos todos los días, pero yo la veo positivamente, pero es verdad que puede utilizarse, como tú dices, para hacer ver como las carencias, ¿no? Como las carencias que tienen las personas, ¿no? Yo diría que no, que lo que hay son distintos grados y nosotros lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de esa alfabetización científica. No quiere decir que nuestros estudiantes no tengan una alfabetización científica, sino mejorar
su grado de alfabetización, que creo que era la pregunta que ahora ponía a continuación, ¿no? De mi punto de vista. Pero sí, evidentemente se puede utilizar desde mucho, se puede utilizar también eso también le llamaban en el tema de la comprensión pública de la ciencia, existía también la visión esta que llamamos de déficit. Tú siempre puedes preguntarle cosas a las personas, hacer encuestas en las cuales nunca sabrán todo lo que tú piensas que tienen que saber de la ciencia. Entonces la idea es que la ciudadanía nunca sabía suficiente de ciencia, aunque las preguntas te parecían muy, muy simples, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va. No sé si es un poco la... Vale. Aquí Pues muy también hay... bien, sí, era el modelo de déficit, eso de siempre, Claro. o sea, si podemos hacer un cuestionario para destacar el grado, el poco o la poca alfabetización científica de la gente, cuando en realidad la didáctica de la ciencia lo que quiere es todo lo contrario, es decir, no considerarlo como un error, sino como un punto de partida y sobre todo como un desarrollo. Y no partimos de que nuestros estudiantes son analfabetos científicos, sino que ellos tienen un determinado grado de alfabetización y nosotros lo que hacemos es trabajar para mejorar ese grado de alfabetización, ¿no? Que es algo que yo entiendo que nunca estará acabado, porque siempre podremos aspirar a que la población tenga cada vez un mayor grado de alfabetización. Aquí me hace una pregunta Javier, me decía, ¿no crees que la ciencia está avanzando mucho más rápido que la alfabetización ciudadana? Pues sí, pero eso ha pasado, puede pasar ahora o siempre. Pero tendría que pensarlo un poco más esa respuesta, porque yo creo que si la ciencia está también avanzando rápido es porque al menos también hay un sector de la población que son la que la está produciendo, ¿no? Y ese sector de la población también forma parte de la ciudadanía. Es decir, que al menos una parte de la ciudadanía sí está produciendo ese conocimiento también avanzado, ¿no? Yo me refiero a lo mejor que tú te refieres a lo mejor al resto de la ciudadanía. Yo creo que no, yo creo que la ciudadanía también cada vez está más avanzada científicamente. Lo que ocurre es que cada vez los retos que tenemos los ciudadanos en esta sociedad son cada vez más complejos y la educación cuesta trabajo atender a esos retos, ¿no? Y me hacen otra pregunta, que si es seguidor de blogs sobre ciencia, ¿qué valoración puede hacer de los blogs? ¿Sirven para facilitar a los estudiantes? Bueno, no soy muy seguidor de blogs sobre ciencia, pero yo creo que un poco entiendo que depende de la calidad de los blogs. Habrá blogs que sean muy importantes y así ayudan a la afectación de los estudiantes, y otros que no, depende cómo sean los blogs, pero eso permite que haya estudiantes, ciudadanos que van a acceder a una información científica que les pueda ayudar si esa información es de calidad, ¿no? Y no sé si hay por aquí Noela, ¿no? Sí, bueno, claro, Noela plantea que el proceso afectivo tiene una mayor importancia social, mejorando el grado. Yo creo que esta pandemia es lo que resalta, entre otras muchas cosas, es la importancia que tiene la ciencia y la tecnología y cómo nos puede ayudar a tomar decisiones en momentos donde hay incertidumbre, ¿no? Donde el conocimiento científico no está asentado. Yo creo que en ese aspecto un mayor grado de alfabetización, de cultura científica de los ciudadanos es realmente importante, ¿no? Y hay una un poquito más. Paso mientras Ángel sí tiene la mano levantada y Bernardo Herradón también, mientras leo la que pone aquí Pilar. No sé si vas a poder hacer las dos cosas a la vez. Bueno, voy a intentar. Llegará un momento que ya no. Vale. Yo quería subrayar una cuestión que has dicho tú, que es verdad que la ciencia es producto de la sociedad, y que si estamos considerando que la ciencia aumenta de modo exponencial es porque la propia sociedad está aumentando de modo exponencial la producción en ciencia. La cuestión es, bajo el punto de vista del modelo de déficit, si un ciudadano medio, atendiendo a toda la ciencia que hay a su alrededor, es capaz de llevar ese ritmo exponencial. Parece evidente que no, y que hace falta en su momento un
parar y decir alguna idea general, como las que has comentado tú antes, las de Harley, se puede introducir como idea global. Y además, a mí me gustaría colocar otro factor más, que es el ciudadano medio tiene un trabajo, tiene unas actividades en donde en esa parte concreta puede que sí que esté incrementando a ese ritmo exponencial. Y estoy pensando la diferencia entre cómo se vendía pescado, carne o alimentos hace 50 años y cómo ahora te lo venden envuelto en las características nutricionales que tiene, y eso te lo dice la persona que te lo está vendiendo. O sea que en su terreno sí que tiene que incrementar sus habilidades científicas para vender de forma más adecuada y más cercana a las necesidades sociales del individuo. O sea, no en todas las áreas, pero en cada una de las áreas, cada individuo tiene que perfeccionarse y tecnificarse cada vez más. Y ese aspecto nos haría pensar que la media de la sociedad sí que sube, aunque sube más en su área de trabajo que en las otras. Pero un coche ahora es más difícil de vender, no solo por los colorines que tenga, sino por características técnicas, y el vendedor te las cuenta, ¿no? A lo mejor no de forma muy habilidosa. Claro. No sé qué opinas sobre eso. Sí, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, también hay algunos trabajos sobre, hablaba la alfabetización científica funcional, o cómo los ciudadanos, también dependiendo un poco distintas áreas de su ocupación o de sus intereses, el nivel es diferente, ¿no? El nivel es diferente, pero yo creo que sí, que en términos generales el grado de alfabetización es mayor en la población que hay, es mayor que hay. Estupendo. Entonces, también hay dos palabras pedidas, de Bernardo y de Carmen. Sí, entonces, aparece primero Bernardo. Hola, buenas tardes, ¿me oís? Hola, buenas tardes. Sí. Bueno, soy Bernardo, he hecho antes el comentario sobre los blogs, y la verdad es que, bueno, es mejor explicarlo de palabra que por escrito en el chat. La verdad que yo he sido durante bastante tiempo bloguero, aún lo soy, pero en menor medida, y he sido también bastante consumidor de blog. Lo que pasa es que en los últimos años, yo lo que estoy viendo es que en Internet cualquiera pone un blog de ciencia o de cualquier otra cosa, pero bueno, de ciencia lo que yo conozco, y puede decir muchas barbaridades. Equivocar conceptos científicos básicos, inducir casi a la pseudociencia. ¿Por qué? Porque antiguamente hace prácticamente 5 años, cuando uno hacía una búsqueda en Google de un término, pues solía ser el más relevante por el algoritmo, el famoso algoritmo de Google. Pero es que últimamente ya eso no es así. Ahora quien más paga es el que sale mejor posicionado, y normalmente suelen ser lobbies pues, que estimulan prácticas pseudocientíficas o fakes, etcétera. Y eso es muy peligroso. Yo creo que para los que soy profesores, yo soy científico y soy investigador, pero sí que me interesa mucho la divulgación científica. Eso tiene un peligro porque puede inducir a error a los estudiantes con los que estáis trabajando. Ese era un poco el comentario. Y luego otra cosa, a raíz del comentario de José Javier, que bueno, que hace tiempo no le veo, pero que le mando un saludo, pues que la verdad es que la ciencia avanza muy rápidamente, pero la ciencia que avanza muy rápidamente es la ciencia que prácticamente nunca hay que explicar al ciudadano, es decir, o al ciudadano, o lo que estamos hablando hoy, que es la alfabetización científica, especialmente a los más jóvenes. ¿Por qué? Porque es ciencia para especialistas. Lo que pasa es que aquí ocurre una cosa, y esto es especialmente serio en el área que tiene que ver con la salud, en las investigaciones que tienen que ver con la salud, porque trabajos académicos que pueden ser, pues yo qué sé, en mi campo, por ejemplo, la química, pues tienen unos compuestos que pueden ser siempre a nivel académico y en ensayos, por ejemplo, celulares, pues que sí pueden tener un potencial efecto anti-Alzheimer o protector del Alzheimer o anticáncer, etcétera, etcétera. Y eso al final sale en los medios de comunicación, pues como si fuera ya que está prácticamente el medicamento ahí en el mercado, o prácticamente, o si no sale porque las farmacéuticas no quieren darle salida. Bueno, eso está pasando, eso es muy serio en el tema de la salud, porque al final la gente se lleva una gran decepción, pero también es verdad que eso ocurre cuando te venden, entre comillas, lo de vender, que no se ven aquí sin verme, pues entre comillas lo de vender,
pues cuando te dicen que se puede, que ya tenemos una batería de grafeno que es capaz de tener una autonomía para un coche de 1000 kilómetros. Y sabemos que eso es mentira, porque, o sea, eso es mentira. Eso son investigaciones que están en marcha. Y con la COVID ha pasado una cosa que para la ciencia ha sido mala, porque ha habido una sobreactuación de muchos científicos que han empezado a publicar y publicar y publicar muchas de esas publicaciones sin pasar el método científico, que al fin y al cabo es la base de la ciencia, el método científico. No se han evaluado artículos de manera rigurosa, se han publicado resultados que luego se han tenido que retirar porque no se confirmaban esos resultados. Entonces eso también yo como científico me produce cierta preocupación, porque también dentro de la alfabetización científica está el hecho de cuál es la imagen que el científico o que la sociedad tiene del científico, y especialmente los más jóvenes, ¿no? Al final, cuando uno pues, se da cuenta de que resulta que este medicamento prometedor contra la COVID, pues resulta que lo tienen que retirar porque han falseado resultados o los resultados no han pasado todas las pruebas rigurosas que tiene que pasar el método científico, pues eso es un palo contra la ciencia. Pero insisto que yo creo que lo que se conoce como, para mí, por lo menos, lo que es alfabetización científica es tener unos conocimientos básicos que sirvan para, evidentemente, como lo has puesto tú en alguna diapositiva, los objetivos de esa alfabetización, cuáles son, y también a nivel práctico, pues, por ejemplo, saber discernir entre ciencia y pseudociencia. Cuando nos venden la milonga de que un medicamento, bueno, una cosa que venden, que no es un medicamento, que es un veneno, como puede ser la famoso dióxido de cloro, eso que llaman la disolución mineral milagrosa, que sirve para curar, para curar todo, no, eso no. Entonces, eso, si alguien tiene una cierta cultura científica, eso lo descarta, pero en cambio esta gente tiene mucho éxito. Vale, muchas gracias. Claro, gracias, Bernardo. Bueno, hay muchos aspectos que podríamos comentar ahí. Sí, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho. Precisamente por eso estas cuestiones que tú has comentado hay que tratarlas específicamente en la educación científica. No pueden ser algo colateral o no pueden ser algo de aplicaciones o algo que se difiera posteriormente al tratamiento o centrarlo en los conocimientos científicos. Si os parece, quedaba por aquí también una palabra de Carmen Simón, ¿no? Y tengo aquí en el chat también una de Pilar. Si quieres, Carmen, si no, lo digo para no prolongar mucho. Nada, si es muy breve, es vale. Al hilo de lo que ha comentado Bernardo, y a mí me preocupa que hay mucha gente que piensa que está alfabetizada y no lo está, precisamente por el problema de infodemia que tenemos. Entonces yo creo que incidir efectivamente en saber qué tipo de fuentes son fiables o no, llegamos a mucho más que intentar explicar desde nosotros lo que queremos que ellos entiendan o alcancen a comprender, porque el problema es que mucha gente, bueno, ya hemos visto cuántos expertos hay de COVID que no tienen ni idea, y bueno, en ese aspecto yo creo que habría que incidir también, nada más. Vale. Pues gracias, Carmen. Que yo creo que ese aspecto, ya digo, eso es una parte hoy fundamental, clave de la alfabetización científica, ¿no? El tema de, sobre todo, centrar en cómo los estudiantes o las personas acceden a la información, la analizan, la critican, ¿no? Eso yo creo que es importante. En el chat, la pregunta que hacía, el comentario que hacía Pilar Gema, tenía que ver con lo que hemos hablado aquí de la reducción de contenidos curriculares, ¿no? Profundizar esas ideas a través de enfoques activos como la indagación, que hasta qué punto es cierto, ¿no? Y si algunos siguen defendiendo, aludiendo a la demanda cognitiva, la necesidad de profundizar en el aprendizaje de conceptos para, una vez consolidados, emplearlos en procesos. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, es una pregunta bastante importante e interesante, ¿no? Porque claro, aquí la idea que subyace es que tú puedes construir esos conceptos como se hacían clásicamente, pero los resultados de las investigaciones indican que en la educación obligatoria, en la educación primaria y secundaria obligatoria, el aprendizaje significativo de esos conceptos por la vía clásica de incidir directamente sobre ellos no eran no son tan buenos. Y además tiene otra vertiente muy importante, y es que hacía que los estudiantes empezaran a desconectarse de la ciencia a partir de unas ciertas edades, que cada vez la actitud hacia el aprendizaje científico iba disminuyendo.
porque el contexto y la forma en que los alumnos construyen los conocimientos es muy importante en esa construcción. Entonces, lo que nosotros, y ahora lo plantearemos, es que esa construcción se haga en el seno del tratamiento de problemas y situaciones relevantes para los estudiantes. El proceso de construcción de conocimiento es importante, pero el contexto donde se produce también. Y hacerlo de una manera aislada y como se hacía o clásicamente se ha hecho, tampoco daba tan buenos resultados. Es decir, los alumnos, hay muchos estudios sobre que los alumnos seguían manteniendo sus ideas previas, algunos errores conceptuales, a pesar de que habían estudiado ciencia durante muchos cursos. Es decir, que el proceso de construcción del conocimiento es importante hacerlo en el seno de un contexto que sea relevante para los estudiantes. Al menos esa es la posición que nosotros mantenemos, ¿no? No sé si hay por ahí alguna más, continuamos y después si hay alguien más intentamos dejar al final, ¿no? Bueno, pues como yo decía, en esta segunda parte, que intentaré pues, hacerlo un poco más corta, iba a plantear un poco, porque la pregunta vuelvo a retomar la pregunta que había al comienzo, ¿cómo ayudar a los estudiantes a mejorar sus niveles de alfabetización científica? Esa es la pregunta, ya entendiendo que tenemos que partir de una determinada forma de entender la alfabetización científica, y esa es la pregunta que yo creo que es más relevante. Bueno, nosotros llevamos trabajando, perdón, a ver por qué no sale ahora aquí esto. A ver, se ha quedado ahora la presentación. Ahora, nosotros llevamos trabajando desde hace ya 12 años en distintos proyectos de investigación, nuestro grupo, e intentar, como ya digo, intentar buscar formas de cómo hacer llegar a los estudiantes o cómo plantearnos el desarrollo de esa alfabetización científica, entendida como el desarrollo de una serie de competencias, como indican los currículum, y para ello hemos planteado un esquema, un enfoque que es plantear, centrar la enseñanza de la ciencia en problemas de la vida diaria, de forma que esos problemas de la vida diaria sean el centro de las propuestas didácticas, los que articulen a las propuestas didácticas, y que sean problemas de la vida diaria en las que nuevamente los ciudadanos tienen que tomar unas decisiones, sea de una manera más explícita, menos implícita, más razonada, menos razonada, y que para esas prácticas, para el tratamiento de esos problemas de la vida diaria, es importante esas prácticas científicas que tienen que ver con las competencias científicas, como son los de argumentación, la de indagación o modelización. Entendemos que el ayudar a los estudiantes a desarrollar esas prácticas, a entenderlas y desarrollarlas, le ayudará a entender esos problemas de la vida diaria y tomar decisiones. Y de esta manera yo creo que mejoran sus competencias científicas y su grado de alfabetización científica. Cuando hablamos de esos problemas de la vida diaria, entendemos situaciones, ¿no?, del mundo real, ¿no?, que las planteamos como contexto relevante y que incluyen problemas que pueden afectarnos a 3 niveles, como son como individuo, o personal, social o global, ¿no? Todas estas cuestiones, todos estos problemas demandan un análisis sosegado y una toma de postura personal de las personas, en el que tiene un papel importante los conocimientos científicos, las habilidades, las actitudes, los valores, las disposiciones para la acción, y que muchos de ellos, como veis aquí a los de la izquierda, tienen las características de los denominados problemas sociocientíficos, ¿no? Aquí en esta figura he mostrado algunos, no todos, pero de estos problemas que hemos trabajado nosotros para convertirlos en propuestas didácticas, ¿no? Desde problemas, por ejemplo, podríamos decir, iba a decir más simples, no son más simples, sino que tienen una vertiente personal y que tiene que ver con nuestro día a día, como es el consumo de agua embotellada, si es necesario consumirla, o la compra de un coche, la mejora de nuestra alimentación, el tema del consumo de productos naturales, no naturales, o la publicidad de los alimentos. Pero también hemos tratado problemas, podríamos llamarle como más globales, aunque estos de aquí a la derecha también tienen implicaciones y vertientes globales, como los que están aquí, el calentamiento global, los alimentos transgénicos, la energía nuclear, el actual modelo de producción y consumo de carne, la contaminación de plástico y también, que no está puesto ahí, por todos aquellos problemas derivados hoy día de la pandemia de COVID-19, ¿no? Esto lo hemos hecho de distintas maneras, lo hemos concretado de distintas formas en el ámbito ya de la práctica educativa.
o bien con el diseño de recursos didácticos para educación primaria, o desarrollando secuencias didácticas para educación secundaria que están centradas en el tratamiento de un problema concreto, aunque algunos de ellos que mostraré también podrían adaptarse a la educación primaria. Lo que llamamos el tratamiento de cuestiones socialmente vivas y el uso de la cartografía de controversias como recurso, como herramienta, las propuestas didácticas centradas en juegos de rol y las propuestas didácticas centradas en dilemas. Voy a presentaros ahora a algunos de ellos, iré un poco más rápido en algunos otros. De todas maneras, si os dejo la presentación, pues aquí veréis con algunos detalles y las referencias bibliográficas de ellos, ¿no? En el primero de esto hemos hablado de recursos didácticos para educación primaria. Este proyecto se ha iniciado un poco, solamente lleva ahora mismo 3 años, y el proyecto que Indagastean Escuela, y es un proyecto de cooperación con centros educativos y los profesores del área de didáctica de la ciencia, para intentar desarrollar la relación teoría-práctica de estos enfoques, sobre todo el enfoque de indagación y de la integración STEM, y su transferencia al aula, ¿no? A través de intervenciones docentes y de intervenciones de ayuda entre el profesorado de la facultad y los maestros y maestras y profesores de los centros, ¿no? En la tabla podéis ver algunos de los recursos que se han diseñado en forma de retos científicos con familias. Esto se desarrolló sobre todo por la pandemia y la imposibilidad de que los escolares fueran a clase. Entonces se planteaba retos en los que los chicos y chicas de primaria, los niños y las niñas, junto con sus padres, sus madres, sus familias, tenían que de alguna manera atender a estos retos, ayudados desde la escuela por los maestros y las maestras, ¿no? O talleres científicos, que es otra de las maneras clásicas, o proyectos de tipo de aprendizaje basado en proyectos. Ahí en la página web que he puesto ahí tenéis el acceso a muchos de estos recursos, a la ficha y a las guías docentes, ¿no? Está trabajando con un centro de educación primaria y con otro de educación secundaria, trabajando de una manera continua, compañeros y compañeras del grupo de investigación, con estos maestros. Aquí una de las preguntas que me hacía Paula Urrutia, que me preguntaba: ¿conoce experiencias donde se implante la alfabetización científica para todo el centro y que no dependa del docente a cargo quien esté motivado? Hombre, dicho así, con todo el centro no conozco experiencia, quizá algunos de vosotros sí la conocéis, y conocemos experiencias donde se hacen actividades o proyectos de alfabetización que de alguna manera impregna a algunos profesores del centro, algún profesorado, pero con todo no, pero evidentemente puede haberlo, ¿no? Y pregunta: ¿cómo podemos implementar la alfabetización científica de manera transversal en un centro y que no solo dependa de la asignatura de ciencias? Pues esta pregunta yo creo que tiene, en primer lugar, habría que decir, bueno, ¿en qué etapa educativa nos estamos refiriendo, ¿no? Si estamos refiriendo a la educación primaria o la educación secundaria. Porque la organización del profesorado es distinta. No digo que en uno sea más fácil que en otro, ¿no? Pensando, por ejemplo, en un centro de educación primaria o secundaria, para que eso fuera habría que coger algunos temas, como ahora veremos algunos, que sean lo que llamamos temas sociocientíficos o temas que permitan abordar muchas vertientes, y no solo la científica, también la social, la tecnológica, incluso la artística. Es decir, que hace falta que sean temas que logren integrar a muchos de los profesores a su área de enseñanza. Pero yo creo que quizá la asignatura de ciencia, en algunos de ellos tenga siempre que tener, los profesores de ciencia siempre tengan que tener el papel de líder o del que impulsa esos proyectos, ¿no? No llevamos mucho tiempo todavía trabajando en esto, entonces todavía nos queda mucho trabajo para ver cómo integrarnos con esos colegios y lograr que este tipo de actividades se consoliden en los centros, ¿no? Después, otra de las líneas que hemos dicho es la elaboración de secuencias didácticas en educación secundaria. Estas secuencias didácticas están articuladas en torno a un problema concreto, ¿no? Que, como hemos dicho, es el que integra, el que articula la propuesta didáctica y pretende integrar el conocimiento del problema, tiene que ser un problema que también sea importante, la adquisición de conocimiento científico
y el desarrollo de competencias, ¿no? Un ejemplo de ello es este de si es necesario consumir agua embotellada, en la que se pretende ayudar a que los estudiantes reflexionen sobre las cuestiones relacionadas con el consumo de agua de bebida, cómo diferentes, si realmente el agua del grifo y el agua embotellada son diferentes o no, y a efectos de composición, de control sanitario, para que conozca y aplique conocimientos de química. Es decir, el seno de esta secuencia didáctica se construye con los estudiantes los conceptos de sustancias puras, mezclas y disoluciones. Y estudiando también este producto cotidiano, ¿no? Y aprender a identificar cuestiones científicas, a explicar y argumentar, ¿no? Utilizando pruebas y datos científicos. Aquí ves, por ejemplo, algunas imágenes que muestran las distintas vertientes que tiene este problema. Algunas de ellas se tratan específicamente en la secuencia didáctica, ¿no? Otra de este mismo corte se planteaba qué coche comprar, ¿no? Y tiene como finalidad que los estudiantes desarrollen la competencia necesaria para aconsejar a su familia de forma justificada sobre la elección de un coche, ¿no? Para ello se le ayuda a conocer y comprender los principales aspectos, a considerar la compra de un coche. Ahí los tenéis indicados, ¿no? Se trataba de, por ejemplo, se abordaron el tema del consumo, la contaminación, la mecánica, la seguridad, los aspectos económicos de la compra y del mantenimiento de un coche, y también el tema de la conducción y el género y todo lo que tiene que ver con la publicidad asociada al mundo del automóvil, ¿no? Esto se hacía desde la asignatura de tecnología de la educación secundaria obligatoria, y los estudiantes tenían que manejar de forma adecuada catálogos de los automóviles, interpretar los datos de interés de los coches, los datos técnicos, identificar y explicar el funcionamiento de los mecanismos de un motor, ser consciente de la influencia de la publicidad en las cuestiones de género, o conocer las repercusiones medioambientales a la hora de elegir un coche, ¿no? Esta también es otra de las que hemos trabajado, ¿no? Otras secuencias están centradas también, sobre todo, ya digo, sobre todo en el análisis crítico de la información que hemos dicho antes, en la argumentación, como esta que titulada Estoy comiendo bien, ¿no? En esta unidad se trató mucho la publicidad de los alimentos, tanto la publicidad audiovisual en anuncios de televisión, como la publicidad que aparece en los envases de los productos alimenticios, ¿no? Los estudiantes tenían que tomar decisiones sobre su alimentación, basándose en conocimiento, habilidades y actitudes científicas, desarrollar espíritu crítico frente a la información sobre la alimentación a la que se tiene acceso y valorar la importancia que tiene la ciencia para ayudar a analizar y resolver situaciones de la vida diaria relacionadas con la alimentación. Otra de las secuencias le planteaba: es necesario tomar yogur, y trata sobre el desarrollo integrado de prácticas científicas mediante el tratamiento de cuestiones relacionadas con la elaboración de yogur, ¿no? En esta en concreto, los estudiantes tenían que realizar actividades de modelización, de indagación y de argumentación, y se trabajaba con ello el tema de la construcción del concepto de reacción química, en concreto el concepto de fermentación, ¿no? Que es una de las reacciones químicas más importantes en la vida diaria. Otro ejemplo, es de construyendo las bebidas gaseosas, ¿no? Que es una secuencia didáctica que se centra fundamentalmente en la modelización. Se pretende con ella a los estudiantes a que adquieran y aplican en el contexto de un producto cotidiano conocimientos de química, como los de disoluciones, también los de mezcla, disoluciones de gases, la solubilidad, que reconozcan el papel de los modelos en la ciencia y en la química para explicar diferentes procesos, que desarrollen capacidades para explicar, modelizar y argumentar ideas, y que sean conscientes de que conociendo la composición de un producto de consumo se pueden tomar decisiones más responsables relacionadas con la salud, ¿no? Aquí muestro esta tabla donde, al igual que en las otras secuencias, aunque no lo he puesto, la idea es que hay que trabajar cuestiones sobre el contexto, es decir, cuestiones importantes sobre el problema que se está tratando, cuestiones en este caso sobre la modelización, y trabajar también los contenidos de química. Es decir, de manera que trabajando con esta secuencia didáctica tenemos que ayudar a que los alumnos construyan esos conceptos científicos importantes. Aquí hay también una pregunta que me hizo Wilfredo,
me preguntaba cómo ayudar a los estudiantes a construir los modelos científicos con la profundidad necesaria. Cuando se trabaja por proyectos, generalmente se diluyen las comprensiones científicas. Bueno, con respecto a la pregunta, bueno, tendríamos que aclarar qué entendemos por la profundización necesaria, ¿no? Es decir, había que aclarar hasta qué profundización es necesaria que los estudiantes construyan los modelos científicos en cada etapa educativa. Eso sería algo que tendríamos que plantear. Pero sí entendemos que los estudiantes tienen que aprender modelos científicos importantes, ¿no? En este caso, por ejemplo, con los modelos que tienen que ver con las disoluciones, con la forma de presentarse la materia, ¿no? Yo creo que estas dos propuestas, esta y la anterior, aquí se puede ver cómo trabajamos el tema de la modelización, de que los estudiantes vayan construyendo modelos y cómo el profesor, con las experiencias que le va dando, va ayudándoles a que mejoren esos modelos. Y los resultados que tenemos en ambos es que los estudiantes mejoran sus modelos de una manera significativa al trabajar esta secuencia didáctica. Es decir, para nosotros es importante que desde este enfoque, además de trabajar un problema concreto importante, los estudiantes construyan en el seno de estas propuestas esos conocimientos, esos modelos. Si no, no hemos tenido éxito, tenemos que seguir mejorando la propuesta. Cambiando ahora de enfoque, tenemos también un proyecto que hemos llamado el proyecto QSV en sí, que es la sigla en francés de cuestiones socialmente vivas, ¿no? Y en las que nos planteamos eso, utilizar esas cuestiones socialmente vivas, en las que la ciencia y la tecnología juegan un papel importante, como contextos relevantes para el aprendizaje de la ciencia y el desarrollo del pensamiento crítico. La finalidad de este proyecto es no solamente en el ámbito escolar, sino brindar a la ciudadanía herramientas y recursos que le ayuden a analizar controversias sobre cuestiones socialmente vivas, que le afectan en sus vidas y le ofrezcan la oportunidad de participar en debates sobre las mismas, ¿no? Con la idea de que favorecer la asunción de responsabilidades, tanto personales como sociales, así como la toma de decisiones, ¿no? Aquí en la página web podréis ver, si entráis, algunas de las cuestiones que se están trabajando. Quizás la que está más avanzada, porque se empezó primero, es trabajar sobre el actual modelo de producción y consumo de carne, ¿no? Y se planteaba desde la pregunta, ¿es sostenible desde las perspectivas ambiental y de salud mantener el actual nivel de producción y consumo de cárnicos y lácteos? Bueno, no creo que haga falta justificar que esta es una cuestión socialmente viva, no hace falta ver nada más que cómo salta de vez en cuando a la arena mediática o a la arena política, ¿no? Incluso lo hemos tenido recientemente, ¿no? En esta QSV se abordan fundamentalmente dos de los mayores problemas que afectan a la humanidad en las próximas décadas y en la actualidad, como son las enfermedades no transmisibles y el cambio climático, ¿no? Una de las metodologías más destacadas que utilizamos para tratar estos problemas socialmente vivas es la cartografía de controversia, que se inspira en el trabajo de Latour y se apoya en la teoría de las torres, ¿no? Aquí tenéis una imagen de la versión actual de cartografía de controversia que está realizada por el equipo de investigación del proyecto y que se va actualizando en esta página web en la medida en que hay cada vez más informaciones que nos ayudan a identificar bien lo que se llaman los actantes, ¿vale? Que son las redes de actores heterogéneos, que pueden ser personas o no personas, humanos o no humanos, y que son los que pensamos que tienen un papel importante en esta cuestión socialmente viva, ¿no? Aquí podéis ver, por ejemplo, una aplicación de este mapa de controversia hecho con maestras y maestros en educación infantil, y ver cómo ellos elaboran este mapa de controversia como un punto, de este caso, como un punto de partida para abordar el problema del consumo de carne, ¿no? Y para exponer cuáles son las visiones que tienen en ese momento. También se ha hecho alguna experiencia ya con estudiantes de educación secundaria planteando este problema y alguno otro más. Se están tratando también problemas relacionados con la COVID, si no recuerdo mal, con los cuidados en la ciudad o con las vacunas y la vacunación, ¿no? Otra forma de concretar en la práctica educativa la alfabetización han sido las propuestas didácticas centradas en juego de rol, ¿no? Como lo sabéis, son propuestas didácticas
que hace el énfasis en el debate y en la oralidad, ¿no? En hablar, que permiten poner el acento en la argumentación y en el espíritu crítico. Esta es una de las líneas de trabajo que llevamos más tiempo en el grupo y se han diseñado y desarrollado y evaluado juegos de rol en el ámbito de la formación del profesorado sobre el calentamiento global, sobre la energía nuclear, la lactancia materna, realizado con profesorado de educación infantil, primaria y secundaria. Y también con estudiantes de secundaria y bachillerato se han desarrollado juegos de rol sobre los alimentos transgénicos, ya desde el año 2005, sobre la contaminación por plástico, sobre la energía eólica, la incineración de residuos sólidos urbanos y los batidos de proteínas como suplementos dietéticos, entre algunos de ellos. También estamos desde hace años trabajando con propuestas didácticas centradas en dilemas, ¿no? Los dilemas que pensemos también que es una buena estrategia para desarrollar las competencias científicas y también, al igual que los juegos de rol, para trabajar el tema de la argumentación y la toma de decisiones. Se han diseñado, desarrollado y evaluado dilemas que ayudan a los estudiantes a abordar el consumo y ahorro de energía, ¿no? Y los posibles impactos que producirían, por ejemplo, de una luna artificial a partir de unas noticias, una luna artificial que iba a estar implantada y acabada en China, o sobre, por ejemplo, los coches autónomos, o sobre el consumo responsable de azúcar. Son algunos de los dilemas que hemos trabajado, ¿no? Bien, pues estos son de forma rápida algunas de las propuestas que nosotros hemos ido elaborando para tratar de cómo integrar el desarrollo de conocimiento, de competencias científicas en el seno de problemas y situaciones de la vida diaria. Algunas de las que he puesto y otras muchas más, las propuestas didácticas están recogidas en estos dos libros, uno del año 2015 que recoge las primeras que se hicieron y algo más reciente del año pasado, en el que se recogen un buen número de las que aquí he dicho y algunas otras más que no están. Entonces, aquí podéis encontrar la secuencia didáctica más o menos completa de muchas de las que he dicho ahí, ¿no? Y bueno, ya para terminar un poco resumiendo, planteando las ideas que decía al principio, ¿no? Yo creo que la alfabetización científica, como decía Vivi, yo creo que es una de las finalidades, si no la más importante, para mí la más importante de la educación científica, hacer que los estudiantes como ciudadanos mejoren esa capacidad que tienen para utilizar la ciencia y la tecnología para abordar problemas en la vida diaria, para desenvolverse de una forma activa y comprometida en todas esas vertientes de la vida diaria, ¿no? No me olvido de Chamo y del mito y de la meta inalcanzable, como siempre teniendo en cuenta que es un objetivo complejo y que por tanto hay que dedicarle esfuerzo por parte de los profesores y los educadores en ciencia, que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Evidentemente que hay mucho trabajo para mejorar la alfabetización científica de nuestros estudiantes, pero que yo creo que las orientaciones que os he ofrecido u otras que pueden ver, ¿no? Son formas de lograrlo o posibles hipótesis del trabajo para lograrlo, pero que sí lo importante es que para que eso se consiga hace falta que la investigación didáctica y la práctica educativa vayan de la mano, ¿no? Es decir, tenemos que ir juntos de la mano, las personas que trabajamos en la investigación didáctica y los profesores en la práctica educativa, para que nos centremos en problemas importantes de la práctica educativa y ayudemos a los profesores a esa labor de mejorar la formación científica de los estudiantes. Y nada más, por mi parte, pues muchas gracias por su atención y bueno, pues quedo aquí por si hay alguna otra pregunta o cuestión al respecto. Pues muchísimas gracias, Ángel, ha estado muy, muy bien. No sé si tenéis alguna preguntita más o algún comentario, como han dicho antes los compañeros. Bueno, yo creo que ha quedado todo bastante claro, Ángel, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, dime. Sí, no, iba a decir que, bueno, como hablé contigo, con Isma, pues pondré la presentación, ahí hay la referencia a los trabajos, pero si alguno
está interesado en alguno concreto o alguna cuestión, pues me puede escribir al correo electrónico. No sé si estará por algún lado, no sé si lo hemos puesto o No, no. pero cuando lo subas tus recursos puedes ponerlo si quieres. Vale, es que creo que no lo he puesto en la presentación, pero lo pondré ahí y nada, pues para si necesitáis alguna cosa más, pues ya sabéis dónde contactar. Hay una Sí, pregunta de Jorge Javier que se está perdiendo en el chat ahora. Dice, ¿esas experiencias están en la web de ENFIC o hay alguna más? Vale, están en la web de ENSI directamente, algunas pueden estar, otras no. Si la mayoría de los trabajos, excepto algunas revistas, están ya libres. Todas las que he puesto, la mayoría menos algunas, están libres. Pero de todas formas, ya digo, si alguien quiere, algunas son tesis doctorales, están en el repositorio de la Universidad de Málaga. Pero si alguno está interesado en alguno concreto y no lo puede encontrar o algo, que sin problema que me mande un correo y yo se lo mando o le digo dónde puede encontrarlo, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, pues gracias Ángel también y a vosotros por vuestra atención. No, muchas gracias a ti por tu charla, que ha estado francamente bien. Y nada, pues deciros a todos que muchas gracias por la participación, por la atención hasta el final, que llevamos bastante tiempo y habéis estado todos ahí sin mancharos. Te ponen un aplauso por aquí. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Ángel. Y Venga. esperamos tus recursos con impaciencia. Vale, iré colgando algunos de ellos o los enlaces a donde están, ¿vale? Ahí en el Vale. Estupendo. Muy bien. Gracias. Venga, A hasta todos. ahora. Hasta luego. A ver dónde está. De compartir. Bueno, voy a poner aquí.